alargadas, ¿sí? Células que son alargadas y presentan pues, precisamente todos los órganos, perdón, todos los organelos característicos de la eucariota, no en una distribución tan compleja como en una célula animal, pero al menos sí habrá por ahí presencia de y pues la endomembrana que más podemos destacar aquí, pues es la del núcleo, la nuclear. Un hongo será una célula nucleada que puede poseer varios núcleos. Una sola hifa puede tener varios núcleos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en este caso tenemos núcleos. En el núcleo vamos a encontrar una pequeña inclusión de ARN, perdón, de ARN ribosomal, ¿sí? Nucleolos. Entonces, exactamente igual que en una célula eucariota, el núcleo va a consistir en ADN, mientras que el nucleolo será ARN ribosomal. Y tendrá exactamente la misma función que en las células animales, la síntesis de los ribosomas. Entonces, del nucleolo surgen nuestros ribosomas. Eh, en asociación directa con el núcleo, pero no con una complejidad tan amplia como la que veríamos en una célula animal, tenemos un pequeño sistema de endomembranas que es el retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, este retículo endoplásmico, si se fijan, no lo caracterizamos como en las células animales, retículo endoplásmico liso o endoplásmico rugoso, porque en realidad los ribosomas de una célula fúngica no se van a organizar aquí. Entonces, no vamos a ver una estructura tan compleja como es el retículo. Solo hay un retículo endoplásmico que se encarga de sintetizar por ahí biomoléculas para la célula. Hay algunos hongos más evolucionados que sí presentarán un retículo endoplásmico rugoso más específico para proteínas, pero en general el retículo endoplásmico de un hongo se encarga de la síntesis de proteínas. Luego vemos que también implicado con la síntesis de proteínas, por ahí hay un aparato de Golgi, pero es muy diferente a lo que vemos en una célula eucariota. Este aparato de Golgi va a aparecer en la microscopía como pequeñas inclusiones, ¿sí? Pequeñas inclusiones membranosas que asemejan pequeñas vesículas, precisamente. Entonces, de estas vesículas surgirán otro tipo de vesículas, por ejemplo, las propias vesículas de almacén, ¿sí? O las bacterias. Como se trata ya de una célula biota, la célula fúngica tendrá una mitocondria implicada, pues ya saben, en la producción de energía por medio de la respiración celular. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí está. Son estas las características de una hifa. Una célula que es más bien alargada, ¿sí? Esa es una característica morfológica clásica de las hifas. Son células muy alargadas. Aquí, de hecho, esta es pequeñita, ¿eh? Pero las cifras se pueden prolongar por varios micrómetros de longitud, así que son células muy, muy largas, ¿sí? Otra característica, y una característica que de hecho las define, es que se asocian con otras cifras, ¿sí? Mucho ojo aquí, porque esta es una característica que define a los hongos. Entonces, las cifras se asocian entre sí para formar un micelio. Se asocian entre sí para formar un micelio, ¿sí? Entonces, el micelio será una especie de tejido, ¿sí? Una especie de filamentos fúngicos que se van a agrupar con otros micelios para formar el cuerpo fúngico, con otras hifas, perdón, para formar el cuerpo fúngico. Entonces, chicos, por ejemplo, nuestras células epiteliales, ¿sí? Las células epiteliales tenían por ahí algunas proyecciones de membrana formadas por filamentos intermedios de queratina, ¿sí? Que eran los llamados desmosomas. Entonces, estos desmosomas eran comunicaciones intercelulares entre una célula y otra. Hablando de una célula epitelial, para formar, por ejemplo, un tejido epitelial. Pero en las células fúngicas va a ser una cuestión diferente, porque las células fúngicas recuerden que tienen una pared celular, ¿sí? Tienen una pared celular que les hace más rígidas. Entonces, esta pared celular va a formar pequeñas invaginaciones internas, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, miren, una pequeña invaginación que va hacia el interior,
¿sí? Y estas invaginaciones serán las encargadas de dos cosas. Uno, de separar a dos hifas, ¿sí? Y dos, también de comunicarlas, ¿sí? Y estos son los llamados septos. Entonces, los septos son proyecciones de la membrana, perdón, de la pared, proyecciones internas de la pared celular, ¿sí? Que separan a las hifas. Entonces, pequeñas invaginaciones de la pared celular encargadas de separar a dos cifras independientes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo las van a comunicar, porque si se fijan, el septo no recorre por completo, ¿verdad? Este septo no recorre por completo a la hifa. Entonces hay un pequeño conducto, podemos mirar, un pequeño conducto que permite la comunicación entre una hifa y otra para el intercambio de sustancias. Este es el llamado poro septal. ¿Sí? Entonces, pues, IFAs independientes están comunicadas por estas proyecciones de la membrana, ¿verdad? Y también, al mismo tiempo, están separadas por estas invaginaciones de la pared celular, que son los denominados septos, ¿sale? Bueno, pues básicamente esas son las características de una IFA, ¿no? Morfológicamente las vamos a distinguir porque son células alargadas, ¿sí? Células que se proyectan sobre un eje longitudinal, ¿verdad? Además, pues van a presentar muy dispersos a todos los organelos clásicos de la célula eucariota. Se van a comunicar, se van a asociar con otras células para denominado micelio. Se unen con otras células para formar el micelio y bueno, pues, más que eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ahí está. Ahora, la otra característica morfológica, la otra presentación morfológica de los hongos son las levaduras. Entonces, estas levaduras son lo mismo, chicos, ¿sí? Lo mismo, pero estas células son un poco más. Estas células van a presentar un tamaño de apenas unos cuantos micrómetros, 2 o 3 micrómetros. Son muy compactas y sus organelos están comúnmente, pues, agrupados en una sola parte de la célula, ¿sí? Agrupados en una sola parte de la célula. Entonces, esto les va a dar mayores, ventajas de supervivencia, las pues mucho más resistentes. Entonces, una característica de las levaduras es que estas no se asocian y no forman micelios. Entonces, forman micelios. ¿Sí? Bueno, hay casos en los que sí, pero ahorita. Ok, entonces, pues, estas levaduras, chicos, les digo, son células independientes, células que no se unen con otras. Son los llamados hongos unicelulares, porque solamente van a ser células, ¿verdad? Van a presentar a todos los componentes que destacamos hace un momento, pero como les decía, compactos en su citoplasma, porque de hecho el citoplasma es muy compacto, ¿sí? Entonces son muy resistentes, no se asocian con otra levadura, porque pues precisamente con esa resistencia ya son capaces de sobrevivir por su cuenta. Ahora, cuando las condiciones, las que están viviendo, son mente adversas para su supervivencia, pues sí se pueden combinar, ¿verdad? Sí podemos encontrar por ahí unas pequeñas estructuras a las que les llamamos pseudohifas, ¿sí? Porque son levaduras que se asocian momentáneamente para formar este micelio, ¿sí? Entonces se pueden asociar, sabemos, no se asocian, no forman micelios, pero cuando las condiciones son adversas en condiciones no favorables, van a formar una pseudo, pseudo, ¿sí? O sea, se agrupan como si fueran hifas, pero no son hifas verdaderas, ¿verdad? Se agrupan únicamente para asegurar su supervivencia, ¿verdad? Entonces, no es que esa sea su morfología común, no es muy común que a las levaduras asociadas para formar hifas. Las podemos encontrar, por ejemplo,
no en la naturaleza, pero parasitando, por ejemplo, a un huésped humano, ¿sí? A un huésped que tenga mecanismos de inmunidad. Y esos mecanismos de inmunidad pues van a representar precisamente condiciones adversas para la levaduras. En ese caso sí podemos encontrar levaduras asociadas en una pseudo-hifa, ¿sí? No formando un micelio, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está, chicos. Características bastante definitorias de una levadura. A ver, déjenme ver si hay preguntas por acá. Me dice, ¿qué si las cifras son eucariotas? ¿Tienen retículo? Sí tienen retículo endoplásmico, ¿sí? O sea, sí tienen un retículo endoplásmico, solamente, como les digo, no lo podemos distinguir tan claramente como si lo hacemos en las células animales vegetales, ¿sí? Pues no es que no los tengan, sí los tienen, nada más que no están tan especializados, ¿sí? O en las células animales o vegetales. A ver, me dicen por acá, los septos son como las puertas que hay entre los vagones de un tren. Ándale, muy buena forma de ver. Por un tren, exacto, vagón, y para comunicar uno con otro. Pues, ahí está. Son unicelulares, hablando de las levaduras, ¿verdad? Exacto. Las hifas se van a asociar y van a formar una estructura pluricelular, pero las levaduras, en la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos los encontramos como entes unicelulares. Pues ahí está, chicos. Vamos a ver por acá qué más tenemos. Y bueno, pues como platicábamos, ambas, tanto la IFA como la levadura, IFA y levadura presentan su pared celular. Entonces, esta pared celular va a estar formada, ahora sí podríamos decir, por un conjunto de glucoproteínas, ¿sí? Miren, aquí tenemos las manoproteínas, proteínas que tienen una red de polisacáridos formado por un monosacárido llamado manosa, ¿sí? La quitina, las manoproteínas otra vez, y finalmente la capa de fibrillas. Fibrillas de, ¿sí? Entonces, pues, ¿se acuerdan que decíamos ayer? La quitina es el determinante antigénico de los hongos. Pues, precisamente estas fibrillas de quitina son las que los cuerpos van a detectar para desencadenar sus mecanismos de, ¿perdón? Entonces, pues, ahí tenemos la estructura de la superficie de un hongo. Y bueno, pues aquí está una descripción de las cifras, ¿no? Ya sabemos qué onda con estas, ya las describimos a profundidad, ya sabemos cómo se organizan y qué salen. Entonces vamos por acá. Bien, entonces, ahora nos vamos a enfocar en las cifras, ¿sí? Nos enfocamos aquí en las cifras. Estas hifas se van a asociar, como ya lo dijimos, para formar una especie de tejido que no está especializado. Sí se puede dividir funcionalmente, pero no está tan especializado, por ejemplo, como en el animal, en un tejido nervioso, muscular, epitelial, o como, ¿sí? Este es simplemente un tejido que va a cumplir dos funciones, ¿sí? Entonces, de esta manera, a los micelios los podemos clasificar como micelios vegetativos o micelios flores, ¿sí? Micelios vegetativos, micelios reproductivos. Y pues van a cumplir precisamente las funciones que evocan sus nombres, ¿no? Por ejemplo, vegetativo, ¿a qué hace referencia? A funciones biológicas. Funciones tales, biológicas. Funciones vitales tales como la nutrición, como el metabolismo, como el crecimiento. Y el micelio reproductor, pues como lo dice su nombre, está encargado de la reproducción del hongo, ¿sí? Reproducción que puede ser sexual o asexual, ¿sí? Sexual, medio de esporas, y asexual, igual por medio de esporas, pero con otro mecanismo, o sea, inseminando al propio hongo, ¿perdón? Entonces, vamos por acá abajo, chicos, acá en estos diagramas. Entonces, ¿te acuerdan que platicábamos, no? Que una de las
Morfologías más características de los hongos son pues, los famosos champiñones que vemos en la naturaleza. Un hongo con una especie de tallo y un como sombrero. Sí, el hongo característico. Bueno, ese hongo, ¿sí? Eso que nosotros vemos en la naturaleza es únicamente el órgano reproductor, ¿sí? Es únicamente el hongo reproductor, o sea, sí está formado por hifas, sí forma un tejido y todo, pero simplemente tiene una función, el hongo verdadero, ¿sí? La estructura fúngica verdadera es el micelio vegetativo, el que está implantado sustrato de ese mismo hongo, ¿sí? Sustrato de tierra, a una planta, a un animal, a lo que sea, ¿no? Donde sea que esté. Entonces, eso que ¿sí? Obviamente, está implantado en el sustrato donde está creciendo el hongo, va a ser va a ser el verdadero hongo, ¿sí? El que está implantado en el sustrato. Entonces, en los reproductivos hay cilios, acuérdense, y fomicetos pluricelulares formados por hijas que tienen otras morfologías. Por ejemplo, miren acá, es también un micelio reproductor, pero con una morfología completamente diferente. Es casi microscópico, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a encontrar, conidios. Estos conidios van a ser como pequeños epitelios del hongo o especies pues, de epitelios que forman una cápsula donde se reproducen las esporas. ¿Sí? Entonces, este es el micelio activo. Y el micelio verdadero, ¿sí? Es el que está en el sustrato. Hay otros micelios que más bien crecen como en colonias. Me refiero con eso. Piénsenlo. ¿Han visto, por ejemplo, en un alimento, un clásico, la fruta o la tortilla, ¿no? ¿Cómo le salen así colonias de hongos que parecen como polvito? Son colonias polvosas. Ese también es un tipo de hifomiceto, ¿sí? Y su micelio más bien va a tener una, por ejemplo, que vemos en la, este acá, que tiene más bien como conidios, ¿han dejado alguna vez un alimento, no les ha pasado? Que dejan un alimento en un contenedor, ¿no? Y ven que en ese alimento empieza a crecer una colonia como de algodón, filamentos que se extienden por todo los mohos, ¿vale? ¿Qué son todos esos? Todos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, mírenlo, a eso que hacen, sea hierba, sea una planta, sea un animal, sea un alimento, sea lo que sea. Ya ven que a veces las mamás ven que, ya ven, a ver, ¿ya se escucha mejor? ¿Sí me escuchan bien? ¿Ya? Ah, ok, listo. Todos, ¿verdad? Sí, ya, ok, bien, lo siento. Les decía, el verdadero hongo, no se escuchó todo lo anterior. Les decía, pues, que el micelio reproductor en una colonia, como el champiñón que decíamos, ¿sí? Una colonia como como ese hongo que parece un algodón en un alimento, o el otro que parece como una colonia polvosa. Ese es el micelio reproductor, solamente el micelio reproductor, ¿sí? El hongo verdadero, el micelio verdadero es el que está implantado en el sustrato, ¿sí? El que ya se diseminó en su sustrato, sea un animal, sea una planta, sea tierra, sea restos de materia en descomposición, sea lo que sea, ¿no? Hasta nuestros alimentos. Por eso les decía ahorita, ¿no?
Ya ven cómo a veces las mamás agarran un alimento y dicen, ay, ya tiene hongos, pero le voy a cortar ese pedacito y ya, así sirve. No, porque el hongo verdadero ya se diseminó, como les decía, en todo el tejido del alimento en este caso, ¿sí? Entonces, la próxima vez que vean que sus mamás, hagan esas prácticas, edúquenlas y díganles que un alimento así ya no se debe consumir, porque lo que están viendo es solamente el micelio reproductor, pero el micelio vegetativo, el hongo verdadero, ya está diseminado en el sustrato. Entonces, no basta con nada más quitarle el pedacito, ¿sí? Quitarle el pedacito, eh, el que está creciendo el micelio reproductivo, porque repito, puedo ver en el sustrato, ¿no? Que ahí creció un pequeño champiñoncito, pequeño hongo, algo así, ¿no? Ya tengo ahí mi honguito. Y podría pensar que todo eso es el hongo, pero el hongo en realidad está diseminado por todo el sustrato, ¿sí? Entonces, repito, nada más es como la forma reproductiva del hongo de verdad está diseminado por una gran cantidad del sustrato, ¿sí? Entonces, ahí queda, chicos, para que tengan esa edad. Bien, vamos a avanzar un poquito para acá y vamos a describir más a detalle la estructura de perdón, la estructura de un micelio reproductivo. Vamos a ver que el micelio reproductivo tiene varias etapas de maduración. Entonces, este micelio reproductivo va a crecer de una especie de epitelio, ¿sí? Una especie de epitelio que forma una cápsula o una bolsa, ¿sí? Pequeño epitelio que termina rompiéndose. Miren, es esto que vemos aquí. Imagínenselo como si fuera un cascarón de un huevo, ¿sí? Si fuera el cascarón de un huevo. Entonces, esta volva es el llamado cuerpo ífero. ¿Sí? La volva es el llamado cuerpo. Y aquí es donde va a empezar a desarrollarse el micelio reproductivo. Entonces recuerden que el vegetativo se va a proyectar hacia el exterior, ¿sí? Y va a formar el micelio reproductivo. Aquí vamos a ver todas estas cifras que forman el micelio. Pero están dentro de este cascarón, ¿sí? De algunas etapas. Luego, cuando se recibe necesario, el estímulo ambiental necesario para que empiece su desarrollo, bueno, se va a romper el epitelio, así como lo vemos aquí, miren, ya ven cómo se ve y empieza a crecer esta especie de tallo, y no es un tallo, nada que ver con el tallo de las plantas. Entonces, va a empezar a crecer y se va a formar el reproductor. Decíamos entonces, el cuerpo fructífero, ¿sí? Forma al pie del hongo, o al estipe, o también llamado estípite, ¿sí? Después de que recibe los estímulos ambientales para su reproducción. ¿Cuáles son esos estímulos ambientales? Pues pueden ser nutrientes, la saturación de nutrientes, puede ser la temperatura, puede ser la presencia de algún animal, de algún insecto, de algún ser vivo que pueda diseminar sus esporas por la naturaleza. Entonces, cada especie tendrá un estímulo diferente. Entonces, hasta que se reciben esos estímulos, ¿sí? Es que el cuerpo fructífero o la volva se rompe y empieza a crecer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que es? Es el pie, estipe o a veces lo llaman también estipe, ¿sí? Eso es lo que le va a dar sustento a la parte que va a disminuir las esporas. Esperen un momento, ¿eh? Y entonces, ya que se reciben los estímulos, les decían, la IFA continúa con su diseminación. Entonces, estas IFAs van proyectándose y van formando una especie de tallo, o sea, solamente el sustento morfológico. No tiene las funciones que tendría un tallo en una planta, ¿sí? Entonces, este va a ir creciendo y le va a dar estructura al llamado píleo sombrero. Entonces, este píleo va a tener dos caras, una cara que va hacia superior, ¿sí? Y una cara que va hacia inferior. En la cara inferior nosotros vamos a encontrar pliegues epiteliales, ¿sí? Pequeños pliegues epiteliales, aquí los vemos, miren, sales, que son las llamadas láminas. Y dentro de estas láminas es que se van a desarrollar las esporas del hongo, ¿sí?
Aquí dentro de estas láminas veremos el desarrollo de las esporas. E igual, cuando este micelio detecte los estímulos necesarios, los estímulos ambientales necesarios para la reproducción, pues es que estas esporas van a liberarse para, ya sea, encontrarse con otra espora y llevar un mecanismo de reproducción sexual, o encontrar un sustrato, implantarse en ese sustrato y sin necesidad de combinarse con otra espora, dar lugar a un micelio nuevo, ¿sí? Entonces, pues, la espora es la encargada, pues, ya finalmente de la reproducción sexual, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que estamos describiendo aquí es el órgano, ¿sí? Y repito, pues vean cómo el micelio verdadero, el hongo verdadero, es el que está en el sustrato y es el que está formado por hifas, que ya vimos, ¿verdad? Vamos bien hasta aquí, muchachos. ¿Va quedando todo claro o hay alguna duda? ¿Va quedando bien claro? Sí, ok. Bien, vamos a seguir por acá. Pues bueno, miren, aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Vamos a contestar por aquí para, fíjense, en la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la unidad estructural de los hongos que está formada por orgánulos eucariontes y una pared celular de química? Ojo, la unidad estructural. ¿Qué sería esto? Es la IFA, exactamente. La unidad estructural sería la IFA. ¿Sale? Ok. Y la siguiente nos dice, ¿cuál es la estructura fúngica que se encarga de separar IFAs individuales? Bueno, pues lo platicábamos en la discusión de la IFA, ¿no? Es el septo. Y bueno, a los que hicieron su examen en Toluca recordarán que esto se los preguntaron por ahí. Entonces, no así como cuál es la estructura, sino que se les daban como una característica, ¿no? Bueno, la siguiente dice, ¿cuál es la estructura de los hongos que se forman por la unión de múltiples células y forman el cuerpo del hongo? Pues aquí es la siguiente, una característica morfológica de los hongos que se presentan en forma de levaduras, pues ya se la saben, chicos, esta es la de todos los días, ¿sí? Y acá en forma de, pues, nada más hay que recordar que estos levaduras son llamados blastocetos, ¿sí? Y los mohos son los llamados, ¿sí? Que estos son unicelulares y que estos son los bicelulares. Chicos, ¿está claro? ¿Están claras estas respuestas? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues ya esto es profundizar un poquito más en cuanto a la clasificación morfológica, ¿sí? Esto ya es profundizar más. No se los van a preguntar en su examen de admisión, ¿verdad? La clasificación de las cifras o de los micelios ya se hace con base en muchas características microscópicas o microscópicas. Por eso les decía ayer, la clasificación de los hongos es muy amplia, todavía se sigue haciendo, todavía se siguen descubriendo hongos y todavía seguimos clasificándolos bajo varios criterios. Pero pues aquí les tengo una muy simple. Entonces vamos a ver cómo clasificamos hifas o micelios, ¿no? Porque hifas o micelios por su origen, por su función, por morfología, etcétera, etcétera. Pero rapidísimo, chicos, ya esto no es algo que les vayan a preguntar en su examen, nada más para por su origen, ¿sí? Podemos tener a las hifas verdaderas, ¿sí? Escribimos, ¿no? Células alargadas, ¿sí? Están comunicadas por septos y que forman un tejido. Son las hifas verdaderas. Y las pseudohifas, ¿qué dijimos que eran? Pues eran levaduras, ¿sí? Levaduras que en algún momento se van a someter a condiciones que no son favorables para su desarrollo y obligadamente tendrán que asociarse y formar un pseudomicelio, ¿verdad? Pero bueno, no son hifas verdaderas, son levaduras que se asocian por necesidades físicas. ¿Sale? Hifas verdaderas
El micelio, pues por sus funciones, ya lo describimos también con mucho detalle, ¿no? El micelio vegetativo y el micelio reproductivo. El micelio vegetativo que dijimos se encarga de funciones vitales como nutrición, la absorción de nutrientes, el metabolismo de esos nutrientes y desde el desarrollo. Y el micelio reproductivo, pues precisamente la función que produce a las esporas, ¿sí? Las células necesarias para la reproducción del. Luego, por su morfología, pues el multicelular y el unicelular, ¿sí? El elevado uniforme. Pues multicelular esta forma porifas, ¿verdad? Sí. Porifas que se comunican, porifas que forman un tejido. Y acá claramente vemos, bueno, hay algunas que están así como amontonadillas, ¿no? Estas. Pero no es que estén formando una estructura multicelular, simplemente, pues en esta microscopía quedaron así como amontonadas. Pero vemos como todas las demás son unas de otras. Unicelulares y acá, evidentemente, multicelulares. Forman un tejido si se asocian para desarrollarse acá. Vemos cómo están individuales y no se asocian para. Luego, por su diámetro, pues va a haber micelios, ojo, micelios, ahora estamos hablando de micelios. Micelios que están formados por hifas que tienen un diámetro considerable, ¿sí? Entonces, miren, esta hifa va a tener un diámetro de que, digamos, 1 micrómetro, 2 micrómetros, su diámetro. Su longitud puede ir a varios micrómetros, ¿verdad? Pero el diámetro a 1 micrómetro. Y hay unas hifas que pueden tener un diámetro pues, de nanómetros, ¿sí? De apenas unos nanómetros. Entonces, son las macrosifonadas y estas son las microsifonadas. Únicamente el diámetro de su hifa, ¿no? Y vamos a ver. Guárdense estas, vean estas, vean estas. Tenemos dos ejemplos de su pigmentación. Son el mismo aumento, sí, mismo aumento, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, ahorita platicamos lo del pigmento, ¿eh? Vean el diámetro de esta, considerablemente mayor que estos pequeños filamentos que vemos acá. Entonces, este lo podemos clasificar como macrosifonado y este microsifonado. Ahora, ¿qué onda con eso de que si tienen pigmentos o que son hialinos? Ya saben que el término hialino nos hace referencia a traslúcido, transparente, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que tienen refringencia a la luz. O sea, pues la dejan, perdón, y refringencia a la luz. O sea, la dejan pasar, ¿de acuerdo? O sea, son transparentes, pues. Y acá podemos ver cómo estos sí secretan un pigmento natural. No es que se hayan teñido, ¿eh? Esto no es una tinción. Así es el hongo, la naturaleza produce sus propios pigmentos y cuando los vemos al microscopio, así se ven, ¿sí? Entonces estos no tienen ningún pigmento y estos sí son pigmentados, este es un pigmento natural. Luego, pues por su separación, ¿no? Si son septados o si son cenocitos. Entonces, los septados son los que hemos platicado ya, ¿sí? O sea, sí tienen los septos que les separan. Y los cenocíticos, pues a estos los vamos a encontrar ya envejecidos, ¿sí? Son hongos ya envejecidos o parte, pues, del micelio ya envejecido, que en realidad, pues, tiene una continuidad directa entre una célula y otra. Entonces, todos los organelos que veíamos, en su momento los vamos a ver diseminados por todo este proceso. ¿Sí? Entonces, aquí, si se fijan, no hay separaciones. Como les decía, todos los organelos, perdón, como les decía, este hongo, pues, finalmente terminará desprendiéndose del micelio y es un hongo que pues, ya ha terminado su ciclo. ¿Sale? Ya son características. Ah, miren, aquí tenemos otra pregunta. Son características, pues, que no les van a preguntar en su examen. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿es la estructura microscópica de los hongos que está rodeada por una pared celular gruesa constituida por quitina? Puede permanecer inactiva hasta que recibe los estímulos ambientales necesarios. Es responsable de la reproducción sexual. Pues miren, aquí en realidad nos están describiendo a todos, ¿eh? Porque nos dicen la estructura que está rodeada por una pared celular de quitina, es el micelio. Y luego me dicen, permanece inactiva hasta que recibe los estímulos ambientales necesarios para desarrollarse. Ese es el cuerpo mamífero, ¿sí? Pero yo creo
clave está aquí, responsable de la reproducción sexual. Si nos enfocamos en esa parte, que es lo que creo que haría el Ceneval, ¿cuál sería entonces la respuesta? A ver, díganme ustedes. Ajá, exactamente. La espora, ¿verdad? Encargado de la reproducción sexual, la espora. Porque las partes anteriores me están describiendo pues, los demás incisos. El y el cuerpo. Entonces, pues ahí sí no sé qué habrá querido decir. Sí, pues vamos a dejar aquí como respuesta correcta. Bien, ya saben que pues esta presentación ya la subí a su grupo, al de clases en línea. Si no, está en el grupo de los seminarios, ¿eh? Ya saben que ahí pueden encontrar. Bueno, ya aquí nada más tenemos una clasificación más bien por su taxonomía, ¿no? Que igual no es algo que les vayan a preguntar en su examen. Entonces aquí tenemos varias clasificaciones. Ya esto no es algo que nos interesa, nada más. Y bueno, pues sería todo lo que quiero ver sobre los hongos, ¿vale? Ya es todo lo que tiene que ver con hongos, ya cosas más a profundidad definitivamente no se las voy a comentar. Y como les digo, seguimos descubriendo a los hongos, seguimos clasificándolos y seguimos por ahí describiéndolos. Así que pues la información que les di en este momento, en unos años, ya sea muy diferente, ¿sale? Pero bueno, a ver, dice, hace rato en una de las clasificaciones estaba escrito bacterias fungosas. ¿Por qué se llaman así los hongos? Es que son bacterias, o sea, no son hongos, son bacterias, pero son bacterias pues forman pequeños filamentos. ¿Sí? De hecho, miren, vamos a regresarnos tantito acá, aquí, ¿sí? Esta, esta rosita es la llamada nocardia SPP. ¿Se acuerdan que SP significaba especies? ¿Sí? Entonces, nocardia, especies de nocardia. La nocardia SPP es una bacteria, de hecho, ¿sí? Es una bacteria. Entonces, esta bacteria va a tener exactamente la misma forma de conjugarse que un hongo. Entonces, vemos que está formado por células alargadas, filamentos especies, que asemejan ser hifas. Una se pega con otra, ¿sí? Una con otra. De hecho, creo que así se alcanza a ver, ¿no? En esta microscopía. Si ven cómo sí se alcanzan a ver las divisiones entre una y otra, miren, si vemos, sí se alcanzan a ver las divisiones. Y aparentarían, si yo preguntara qué son estos, pues diría son septos, ¿no? Pensaríamos que son septos. Pero no, en realidad son bacterias. ¿Y cómo sabemos que son bacterias? Porque en la microscopía electrónica se ha comprobado que no hay organelos. Quiero decir, pues, no hay componentes membranosos. Son solamente ribosomas, material genético y ya. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son bacterias. Entonces, son bacterias, pero que están asociadas o en una morfología fúngica, ¿sí? Se llaman las llamadas bacterias filamentosas, se les llaman así. Y por eso las clasificamos aquí como los, ¿no? Son muy pocos los géneros que andan algunos. Y bueno, les decía, uno de esos géneros es las especies de nocardia, ¿sale? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más preguntas tienen? Pues vamos ahora con los protozoarios. De los protozoarios también tenemos, bueno, hay un par de cosas importantes que destacar, ¿sí? Primero que nada, los protozoarios van a ser células, bueno, van a estar formados por células eucariotas, ¿sí? Pueden ser, ojo, unicelulares o celulares, ¿sí? Pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. En los que nos vamos a enfocar esta clase va a ser en los unicelulares. Porque claro que puede haber perdón, que puede haber protozoarios pluricelulares. Un ejemplo, los helmintos, llamados gusanos. Este,
Algunos, pues no todos, algunos. Los ectoparásitos, los piojos o algunos otros hematófagos, las garrapatas o las chinches. Pero pues nos vamos a enfocar a los unicelulares. Entonces, hablando de protozoarios unicelulares, son eucariotas, ¿sí? Otra cosa que destacar sobre estos protozoarios es que obligadamente van a establecer relaciones de parasitismo con sus huéspedes, ¿sí? Porque pues tienen su ciclo biológico, ¿verdad? Fuera del huésped. Pero dentro del huésped es donde en realidad van a terminar su ciclo biológico y su ciclo reproductivo. Entonces, por eso a estos protozoarios, pues más bien en la literatura los clasificamos como parásitos, ¿sí? Entonces, si yo me refiero a parásitos, me referir a un montón de cosas, ¿eh? Me puedo referir a una bacteria, me puedo referir a un hongo, ¿sí? Me puedo referir a un virus, porque los virus también son parásitos obligados. Me puedo referir a los usuarios. Entonces, en microbiología, en microbiología, cuando nosotros hablamos de parásitos, ¿sí? Pues nos referimos a los usuarios unicelulares, ¿de acuerdo? Que parásitos pueden ser muchos. Parásitos pueden ser bacterias, hongos, virus. Pero en microbiología, así concretamente, cuando abrimos un libro de microbiología, pues ya no es necesario aclarar que cuando digo parásito, me refiero a un protozoo, ¿sí? Entonces me voy a referir a parásitos, ¿sí? A este tipo de microorganismos durante toda esta clase, sabiendo que me estoy refiriendo concretamente a los protozoarios, porque repito, parásitos obligados pueden ser muchos tipos de organismos, pero para esta clase nos vamos a referir a eso, ¿de acuerdo? Y ahí está, ¿no? ¿Qué características tienen? Son eucariotas y son anistas, ¿vale? Y ahora tenemos, chicos, ya se nos está acabando el tiempo de esta clase. Para no dejarlo todo a medias, para mañana, bueno, nuestra siguiente clase, empezar con la explicación morfológica, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Y pues en la siguiente clase, continuamos, ¿sale? Como muchos van a tener su examen de la naval este domingo, les recuerdo que no hay seminarios este domingo, ¿sí? Así que no se conecten. Ya hasta el lunes retomamos nuevamente, ¿sale? Entonces, este domingo no hay seminarios, no se vayan a conectar hasta el próximo lunes, ¿sí? Entonces, pues sería todo. Para su examen de la naval, chicos, pues la misma recomendación de la vez pasada. Lean muy bien sus preguntas, ¿sí? Lean muy bien todas sus preguntas, todos sus objetivos. Y repito, el tiempo no tiene nada que ver, ¿sí? El tiempo no es un criterio importante. Lo más importante es que tengan respuestas correctas. Y para eso, chicos, necesitan pues poner mucha atención a lo que están haciendo. Entonces, lean muy bien sus respuestas, ¿sí? Lean muy bien lo que les dice la pregunta y contesten con mucha atención. Razonen muy bien lo que les están preguntando y pues vayan sin miedo, ¿sí? Ya han estudiado una buena parte del año, ya han adquirido una gran cantidad de conocimientos, ¿sí? Ya llevan todo lo que necesitan. Entonces, lo único que necesitan para pasar este examen de la naval es, pues, hacerlo, ¿sí? Así que me dicen por acá, deseenos suerte. No, no les deseo suerte. Éxito, chicos, ¿sí? Éxito en su examen del domingo y pues ya saben, cualquier duda, pues la resolvemos aquí el lunes. ¿Sale? De mi parte, pues sería todo el día de hoy, muchachos, y nos vemos. ¿Sale? Adiós, chicos.